La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Ustedes sí sabían que Pablo y los apóstoles también discutían y duro, como Pablo y Pedro. Los invito a que se escriban a mi canal de YouTube, Sion TV Internacional. Biblia. Explora la Biblia en orden cronológico con el doctor Iván Moreno. Hola mis queridos amigos, les habla Darío Moreno, bienvenidos a mi programa de Biblia. En esta ocasión les voy a hablar de la epístola a los Gálatas. La epístola a los Gálatas es una epístola paulina y para poder datar, es decir, ponerle fecha de composición a esta epístola, hay que establecer una relación entre el viaje de Pablo a Jerusalén, que aparece en el capítulo 2, versículo 1, y el concilio de Jerusalén que se menciona en Hechos 15. Recuerden que los académicos siempre comparan, contrastan la información entre Hechos de los Apóstoles y las epístolas. Entonces, si la decisión del concilio era de conocimiento común cuando se escribió la carta, lo más seguro es que Pablo haya usado esta decisión en defensa de la libertad de los gentiles y de su exhortación a Pedro, que aparece en el capítulo 2, versículos 11 al 13. Se los voy a leer para que sepan de lo que estoy hablando. Dice, versículo 11 del capítulo 2, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Pablo le resistió cara a cara, o sea, tuvieron un encuentro fuerte, o sea, fuerte, porque era de condenar. O sea, imagínense ustedes, Pablo, o sea, totalmente eh, exasperado con Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que es otro, digamos, otro de los importantes de esa época, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el otro apóstol, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, miren todo, o sea, esto es lo que cuenta Hechos. Y pues acá aquí hay una cuestión y es que los primeros creyentes, es decir, los primeros que creyeron que Jesús era el Mesías, que había resucitado, que era el Hijo de Dios y todo lo que ustedes ya saben, fueron judíos, ¿sí? Esos primeros judíos, digamos, llamémoslos un poco, esos judíos cristianizados, pero también no judíos, o sea, gentiles empezaron también a creer que el Dios judío era el único Dios y que tenía un hijo que se llamaba Jesús, que había resucitado y que venía a hacer juicio. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, se empezaron digamos, tanto esos judíos cristianizados como esos gentiles se empezaron a reunir prácticamente en esas primeras comunidades y entonces empezó a haber un problema porque para los judíos la circuncisión es algo sagrado, aún en ese momento. Entonces estaban diciendo que esos gentiles, si querían unirse a esa comunidad naciente, tenían que circuncidarse. Entonces eso empezó a ser un problema. Y aparte de eso, según eso que estamos leyendo acá, parece que había como cierta resistencia entre judíos y los gentiles, incluso a la hora de comer, y eso despertaba como muchos celos, incluso hipocresía. Entonces, toda esa situación
estaba ocurriendo en ese momento y parece que Pablo le molestaba eso y también le molestaba el hecho de que Pedro era parte del problema, el apóstol Pedro, que Pedro, digamos, era un, claro, él también fue judío, pero parece que él todavía era más judío que el mismo Pablo. Entonces, por eso se hizo un concilio en Jerusalén para tratar el tema de la circuncisión, es decir, se necesita que los gentiles se circunciden o no. Y precisamente en el concilio se llegó al acuerdo de que no es necesario que se circunciden porque precisamente en el evangelio eso ya no se necesita. Y por eso en ese concilio se decidió enviar a varios hombres para que aclararan ese tema de la circuncisión en los otros lugares. Eso fue lo que ocurrió en ese concilio. Ese concilio más o menos así, ocurrió hacia el año 49, hacia el año 50 después de Cristo. Por eso se piensa que esta epístola a los Gálatas se escribió hacia el año 49, es decir, la primera postura dice que fue antes del concilio, hacia el año 49. La otra postura dice que fue después del concilio, eh, es decir, hacia el año 53 después de ese concilio, basado en la visita que se hizo a Jerusalén, que se menciona en Hechos capítulo 18. Entonces, como para resumirles un poco, la primera postura es que se escribió antes del concilio del año 50, es decir, por ahí en el año 49, y la otra postura es que se escribió después del concilio en el año 53, incluso después de la primera epístola a los tesalonicenses. La mayoría de académicos piensa de que la primera epístola a los tesalonicenses fue la primera y Gálatas fue después, pero es importante que ustedes lo sepan. Ahora, esta epístola fue escrita a las iglesias que están en Asia Menor. Asia Menor es la actual Turquía, que en esa época era una provincia romana. Ahora, también hay una teoría sobre si se escribió para la provincia de Galacia, pero resulta que la provincia de Galacia era la parte norte de la península de Anatolia, de la actual Turquía, pero es que se nombran las ciudades del sur. Eso se menciona, por ejemplo, en Hechos capítulo 16:6, capítulo 18, versículo 23. Se menciona, por ejemplo, Frigia, se menciona Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, que están al sur. Entonces, al parecer, se estaba refiriendo era a la parte sur de Asia Menor y que a eso le llamaban Galacia, ¿sí? Obviamente, esto es para que ustedes entiendan un poco a qué personas estaba dirigiendo esta epístola. Entonces, para ser más exactos, a la parte sur de Asia Menor. Eh, bueno, como les estaba diciendo, no se sabe a ciencia cierta a qué ciudades se dirigió. Y al parecer el autor de Hechos de los Apóstoles, en este caso Lucas, no tenía conocimiento de esas iglesias. Porque es que esta información que les digo de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe aparecen en Hechos de los Apóstoles, no aparece en Gálatas. O sea, en Gálatas no nos da información. Entonces, Pablo estableció allí las iglesias y luego se fue. Después vinieron misioneros proclamando una versión diferente del Evangelio. Digamos así, empieza Gálatas 1 y ese es el principal problema que se viene a abordar en Gálatas. Que esos misioneros, al parecer, están enseñando cosas diferentes que Pablo había enseñado. Entonces, estos misioneros insistían en que los gentiles, o sea, los no judíos, tenían que circuncidarse y seguir la ley mosaica para considerarse justos delante de Dios. Por eso, claro, tenemos un concilio en el año 50, entonces por eso piensan que Gálatas fue escrito después de esto, o sea que esos eventos de Gálatas fueron la antesala al concilio, aunque otros piensan que no, que a pesar de que había habido un concilio, todavía había lugares en donde no había llegado como la noticia
de los cambios de que los gentiles no se tienen que circuncidar. La cuestión aquí es que esas iglesias tenían ese problema, que estos misioneros llegaban diciendo hay que circuncidarse y todos los gentiles tienen que seguir la ley mosaica, como cualquier judío. Entonces dice que Pablo está molesto. Por eso le escribe una carta con algo de su biografía para demostrar que su evangelio viene directamente de Dios a través de una visión y no por medio de una persona. O sea, que él no lo aprendió de otro hombre, sino fue directamente de Dios. Y él argumenta que la salvación viene a los gentiles solamente por medio de la fe en Cristo. Es decir, si un gentil cree que Jesús es el Mesías, bueno, en este caso Jesús es el Cristo, o sea, es el Hijo del Dios único y verdadero, eso es suficiente. O sea, no necesita seguir, obedecer la ley mosaica judía, no necesita. Entonces, cualquier gentil que piense que debe seguir la ley no ha entendido lo que significa la salvación. Esa es la crítica que hace Pablo. Y al final de la epístola, pues Pablo concluye con amonestaciones éticas, demostrando que un evangelio libre de la ley no conduce a un comportamiento desenfrenado. ¿Sí? Porque entonces muchos decían, bueno, si los gentiles no necesitan seguir la ley de Moisés, entonces van a vivir linaje. Él decía, no, tampoco. O sea, el evangelio no conduce a ese tipo de comportamiento. Bueno, entonces eso es un poco como el resumen de esta epístola. Espero les haya gustado y nos vemos en otra emisión de Biblia. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Biblia. Explora la Biblia en orden cronológico con el Dr. Iván Moreno.